Las grandes cuestiones intelectuales pueden ser abordadas desde presupuestos distintos a los que nos brindan las ideologías en boga. Y tales presupuestos no son otros sino los que nos proporciona la fe, el asentimiento racional a unas verdades reveladas que nos comprometen y obligan a dar testimonio. La razón ciertamente no puede llegar a demostrar las verdades sobrenaturales reveladas, pero esta imposibilidad no quita al acto de la fe su carácter razonable. En efecto, la razón, reconociéndose finita, descubre que más allá de sus propios límites pueden existir realidades cognoscibles a las que se adhiere no por la necesidad lógica de la evidencia, sino por un determinante sobrenatural que es la gracia. Esa gracia permite al hombre el desvelamiento de verdades inalcanzables por su fuerza intelectiva natural, pero no exige al hombre renegar de tal fuerza intelectiva. Por el contrario, es la conciencia de la limitación de nuestra fuerza intelectiva lo que nos permite abrirnos a un misterio que no solo no repugna a la razón, sino que le permite descubrir el sentido profundo de las cosas. Este asentimiento de la razón ante una realidad que desborda sus propios límites exige una entrega sin reticencias de todo nuestro ser, un testimonio franco y valeroso que nace de nuestra identificación con las verdades reveladas. En el cristiano esa identificación solo se realiza plenamente cuando se introduce en el misterio salvífico de Dios, y para ello no existe otro camino sino la intimidad con su palabra, con el Verbo encarnado, acercándonos a beber del pozo de agua viva que emana de su fuente, como hace la samaritana del Evangelio. Está con nosotros Carmen Álvarez Alonso, es profesora de Teología en la Facultad de Teología San Dámaso, en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Madrid, en el Instituto de Teología de Alcalá y en la Fundación Universitaria San Pablo CEU, en la sección de Magisterio. Autora de obras como El Espíritu Santo y la Virginidad, Teología del Cuerpo y Eucaristía, este volumen que tengo entre mis manos, o también dos volúmenes, el primero de ellos además tuve el gusto de prologarlo, escritos en colaboración con Juan Pedro Ortuño, titulados Lañas, que son libros de meditación espiritual. Querida Carmen, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa. Gracias a ti, Juan Manuel. Bueno, y gracias a los espectadores, sobre todo. Yo gratamente sorprendida y muy agradecida también. Sí. Que han sido además quienes te han elegido, al igual que a los otros tres invitados que hoy nos acompañan. Está con nosotros también el padre Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y en Teología por la Universidad Loyola de Chicago. Doctor en Física por la Universidad Católica de Washington. Ha sido profesor de Astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de Filosofía de la Naturaleza en Comillas. Autor de obras como Metafísica de la Materia, ha sido miembro del Observatorio Astronómico Vaticano y colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Padre Carreira, muchísimas gracias de corazón por volver a Lágrimas en la Lluvia, esta vez requerido por nuestros espectadores. Gracias a ustedes y a ellos. Como también ha sido requerido una persona que es muy querida de este programa y a quien además le agradecemos que venga desde Burgos cada vez que lo convocamos. Se trata de don José Antonio Sayés, es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de Teología Fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Ha escrito más de 40 obras de teología y filosofía, entre otras merecen destacarse Pecado original y redención de Cristo, Teología moral fundamental, Cristianismo y filosofía, La gracia, Teología y vida o Teología y relativismo. El más reciente de todos ellos lleva por título ¿Por qué creo? Y la última vez que estuvo don José Antonio en nuestro programa tuvimos ocasión de presentarlo. Es un libro además, don José Antonio, que se está vendiendo como las rosquillas. Sí. Así que se lo recomendamos a todos nuestros espectadores porque de alguna manera en ese libro don José Antonio explica las razones de su fe, que es también lo que va a hacer en este programa. ¿Por qué creo? Publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Además, don José Antonio Sayés está a punto de publicar otro libro
sobre la Trinidad, ¿no es así? Comprender la Trinidad. Comprender la Trinidad, que en cuestión de días o semanas estará también en las librerías y que seguramente tendremos ocasión de presentar en futuras emisiones de Lágrimas en la lluvia. Y cerrando nuestro cuarteto de ases, contamos con la presencia de una persona también muy querida por este programa. Se trata de Miguel Ayuso, es miembro del Cuerpo Jurídico Militar, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas y doctor honoris causa por la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, con sede en el Vaticano, y del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, es director de la revista Verbo. Es además autor de 20 libros, entre ellos La Constitución Cristiana de los Estados, La Política, Oficio del Alma o El Estado en su laberinto. Querido Miguel, muchísimas gracias de corazón por volver a este programa. Hay un momento en la película, Padre Cabrera, que yo inmediatamente pensé en usted. El momento en el que el pastor está hablando con el médico es un descreído y con lógica de descreído, pues dice que los milagros que no existen, que eso se explica científicamente, ¿no? Y el pastor este, que es un personaje verdaderamente vomitivo, pues dice que sí, que los milagros que existieron en otras épocas, que en la época de Jesucristo sí, pero que hombre, que no vamos a pensar que Dios, que creó las leyes naturales, que luego las va a infringir, que una vez creadas, pues que ya no las infringe, ¿no? Y yo dije, ahí tenía que haber estado el padre Carrera para responderle a este petardo, ¿no? ¿Qué le hubiera respondido usted a ese pastor? Que Dios no cambia las leyes naturales cuando quiere libremente hacer algo que esas leyes no permiten prever. Las leyes naturales hablan solamente del proceder de la materia dejada a sí misma, y el obrar es consecuencia del ser. Mientras la materia tiene tales propiedades, actúa de tal manera. Pero con mi libertad humana yo puedo ir más allá de lo que dan las propiedades de la materia. Yo tengo, por ejemplo, un vaso en la mano y no hay ninguna ley de la materia que impida que yo decida verter esa agua. Se vierte siguiendo las leyes de la materia, pero el hecho de que se ha vertido depende de mi voluntad libre. Una cosa semejante se puede decir de la actividad de Dios. Dios respeta la manera de actuar de la materia, que es lo que describe la palabra ley de la naturaleza, pero por una razón superior, no para dar la lata a los científicos, puede él libremente hacer que haya otro resultado que no está previsto en esas leyes. Y eso es lo que llamamos un milagro. Y naturalmente Dios no hace el milagro, como acabo de decir, para dar que hacer a los científicos. Lo hace por una razón de orden superior. Y no es el milagro, por así decirlo, algo que se justifica, si no es por una razón de orden superior. El milagro, por así decirlo, se puede decir que es la carta de presentación, las cartas credenciales de que Dios actúa. Y Él puede actuar siempre con toda libertad, como puedo actuar yo, con toda libertad, imponiendo mi deseo al movimiento que seguiría por sí mismo un objeto, imponiendo el que dos cosas se junten, que no se juntarían naturalmente para tener una reacción, etcétera, etcétera. Todo esto es tan elemental que parece que no haría falta ni decirlo. Si la libertad humana puede ir más allá de lo que dan de por sí las leyes de la naturaleza, con mayor razón puedo decir la libertad de Dios debe ser capaz de hacer otro tanto. El milagro se puede decir que solamente tiene como razón el servir de refrendo de una persona que afirma
hablar en nombre de Dios o para llevar a Dios. Por eso no hay milagros, a mi parecer, automáticamente porque uno haga una fórmula de ningún tipo, sino que el milagro tiene que ser algo que lleva a reconocer la actividad de Dios por una razón de orden superior. Y esa razón de orden superior finalmente es precisamente el dar confianza en nuestra fe, dar confianza en la bondad de Dios. ¿Y estos milagros ocurren? Claro que ocurren. ¿Y han ocurrido a lo largo de toda la historia? Pues sí. Y si ustedes quieren un milagro que tiene todas las pruebas históricas que uno puede pedir y que no tiene vuelta de hoja cualquiera, es el milagro del cojo de Calanda. Para quienes no conozcan la historia, porque es historia bien comprobada con toda clase de documentos, un joven que trabajaba en el campo se cayó de un carro cuando iba cargado con toda clase de cosas de labranza, le pasó una rueda por encima de una pantorrilla, le deshizo la pierna y cuando los médicos vieron que empezaba una gangrena y que se les moría, tuvieron que cortarle la pierna, como se hacía entonces con un poco de líquido que ayudase al dolor, pero que no era más que un buen vino, y cauterizaron la cortadura y él, una vez que se repuso de esa carnicería, recibió permiso oficialmente como incapacitado para dedicarse a la mendicidad. Y estuvo varios años viviendo con sus muletas, yendo en los alrededores de Zaragoza, y la gente que sabía lo que le había ocurrido y tenía pena de él, pues le daba sus limosnas. Y en una de estas correrías, si pasaba por Zaragoza y le molestaba el muñón, iba a la Virgen del Pilar, cogía unas gotitas de aceite de la lámpara y se ungía el muñón pidiendo a la Virgen que le ayudase a superar el dolor. Bien, con este fondo de años de esta forma, una noche llegó a casa cansado, se encontró con que había un soldado que iba hacia Flandes y que le habían dado al soldado su propia cama, la de él, y que le habían preparado él un camastro con unas tablas sobre un par de barriles y allí estaba con una manta para acostarse si quería. Y él dijo que no tenía ganas ni de cenar, se despidió de los padres y del soldado y se acostó. Unos 10 minutos más tarde, la madre pensó que tal vez tendría frío y que podría necesitar otra manta. Con un candil entró y vio que de debajo de la manta salían 2 pies. Dio un grito, llegó el marido, llegó el soldado que estaba allí y todos vieron que tenía otra vez las 2 piernas. Incluso hay los detalles bonitos de que por donde le habían cortado la pierna tenía como un hilito de coral, como si le hubiesen cosido otra vez la pierna donde se la habían cortado. Y se armó el revuelo que se puede imaginar. Todo el mundo del pueblo que le conocía de años andando con solo una pierna, se acercó a ver el milagro, se enteró naturalmente la autoridad civil, la autoridad eclesiástica, había que tener cuidado que no hubiese ningún tipo de engaño, y finalmente le pidieron incluso que fuese a ver al rey que quería verlo en Madrid, y ante el embajador de Inglaterra, el rey escuchó todo lo que había ocurrido y finalmente terminó el rey arrodillándose para besar esa pierna milagrosa. Y él continuó su vida normalmente y el milagro quedó en varios escritos de tipo jurídico, de
notarios públicos dando fe y los médicos que le habían amputado la pierna dieron fe de que habían hecho eso en tal día, en tal hospital. Fueron luego al sitio donde habían enterrado la pierna, en el huerto del hospital, y no estaba allí. Y para más detalle decían, era verdaderamente la suya, porque todavía tenía cerca del tobillo una cicatriz de que le había mordido un perro cuando era niño. Y se corrió por toda Europa la noticia y fue especialmente importante en la Europa protestante el conocer este milagro, porque él mencionó que cuando se despertó estaba soñando que una vez más estaba yendo a la lámpara de la Virgen para ungirse la pierna con el aceite de la lámpara. Entonces se atribuyó a la Virgen y no hubo forma alguna de negar el milagro, como digo, con toda clase de testimonios, de médicos, de jueces, de todo hijo de vecino. De modo que esto es un ejemplo que tiene todas las garantías de historicidad que uno puede pedir. Y no es de hace 20 siglos. Estamos hablando del siglo XVII. Y ya está uno hablando, por lo tanto, de un mundo en que esas cosas no se creían así como así. De modo que ha habido milagros y sigue habiéndolos, pues sí. Ahora, los milagros son, por definición, hechos extraordinarios que Dios hace solo por una razón de orden superior. Y en ese sentido, yo no tengo inclinación a pensar que se pueden programar que a tal hora, en tal sitio, en tal capilla va a haber milagros. Creo que eso no es el modo en que Dios hace las cosas. Ahora, con todo, don José Antonio, quería apuntar algo más sobre los milagros. Sobre los milagros, bueno, corroborar lo que usted ha dicho del milagro de Calanda. Claro, la impresión fue tremenda porque si pedía limosna en la puerta del Pilar, le conocía toda la ciudad. Y después esa ciudad entera pudo comprobar la realidad. Es que es absolutamente incuestionable, como ha dicho el padre Carreira. Pero yo quería decir simplemente que suceden milagros. Todos hemos oído hablar de los milagros de Lourdes. Y eso nos suena un poco a ciencia ficción y todo eso. Vamos a ver. Si estudiamos el caso, se han dado en Lourdes más de 7.000 curaciones que están testificadas y registradas. Ahí están. Y de esas, la Iglesia ha querido que algunas se estudien a fondo. Y cuando el obispo de Tarbes dice, esta curación la vamos a estudiar a fondo, a ver si realmente no, pues entonces se reúne un comité de médicos, psicólogos, sociólogos, de 20 miembros, que llaman el comité de Lourdes, y la Iglesia no les pide que digan si es milagro o no, sino díganos usted si esto puede tener alguna explicación humana. Y a ese comité quiere la Iglesia que haya pues también ateos. En este momento hay un musulmán. A ese musulmán no se le pide que diga que es un milagro, sino usted como médico musulmán, díganos si esto se puede explicar. Cuando ese comité dice que eso no se explica por una razón humana, pasa a otro comité de Lourdes, más, digamos, mejor preparado, y hace el mismo análisis. Y cuando ese comité responde también diciendo que no hay explicación humana, la Iglesia a eso le llama milagro. Y en ese sentido ha habido ya 68 curaciones que están certificadas, que están estudiadas a fondo, porque eso es una cosa que realmente la Iglesia se toma muy en serio. ¿Y por qué se hacen milagros ahí, en Lourdes? Yo creo que ha sido una providencia de la Virgen, porque si uno va a Lourdes, pues se encuentra que allá van 6 millones de personas al año. El año del centenario fueron 9 millones de personas. Entonces realmente Lourdes se ha convertido en un centro de difusión de la fe para toda la gente de este mundo que termina por allí. Y eso es una realidad que la Iglesia mantiene hoy en día. Bueno, pues después de estas explicaciones que yo creo que habrían sido tumbativas para el clérigo de la película de Dreyer sobre los milagros, creo que ha llegado el momento de que nuestros invitados nos hablen de la fe que profesan.
de las razones de su fe. María Cárcava nos introduce en el asunto. Dedicamos nuestro 100º programa de Lágrimas en la Lluvia, inmersos ya en el recién inaugurado Año de la Fe proclamado por el Papa Benedicto XVI en octubre de 2012, como hiciera su predecesor Pablo VI, a profundizar en tan hondo misterio, la fe y sus razones. En su carta apostólica Porta Fidei, por la que convoca el Año de la Fe, Benedicto XVI afirma lo siguiente. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo que buscara la fe con la misma constancia de cuando era niño. Escuchemos esta invitación como dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, esa que no tiene fin. Todo parece clarificarse un poquito más en uno de los mejores instrumentos de apoyo a la fe, el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se nos advierte que la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Más adelante se prosigue. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Creer entraña, pues, una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Querido Padre Carrera, voy a seguir con usted, que voy a sacar jugo, ¿no? Ya que le veo animado a hablar. Quizá tendríamos que empezar explicando qué es esto de la fe, ¿no? Por mi formación filosófica y científica me gusta comenzar siempre definiendo términos. Si no tenemos una definición clara de lo que significa una palabra, podemos perder el tiempo durante muchas horas. Fe tiene tres significados. El primero es conocimiento recibido de otros. Y casi todo lo que conocemos, cada uno de nosotros puede decir lo conoce por fe humana, porque nos lo han dicho. No lo hemos descubierto nosotros, no lo hemos razonado nosotros. Que la Tierra es redonda, por ejemplo, lo sabemos porque concedemos crédito a... Exactamente. Pues bien, esta fe humana es fuente segura de conocimiento para prácticamente el 99 y pico % de todo lo que yo creo que sé. Una vez que hablamos de la fe como fuente de conocimiento, naturalmente esa fuente de conocimiento en casi la totalidad de los casos será palabra de otro ser humano, del que me fío, y en algunos casos puede haber razones históricas suficientes para pensar que ha habido una comunicación de orden sobrenatural que nos da conocimiento que no es resultado de puro raciocinio humano. Por ejemplo, el que creamos en la Trinidad no se debe a ningún tipo de raciocinio humano, solamente porque Dios se ha dignado manifestarnos que la naturaleza divina se realiza en tres personas, solamente por eso tenemos esa fe. Pero tenemos que tener pruebas humanas de que se dio la revelación divina y de que se transmite correctamente hasta nosotros desde el momento en que se hizo esa revelación hace 2000 años, en el caso de Cristo, por ejemplo. Esto es lo que exige también el que la fe tenga como garantía una asistencia infalible del Espíritu Santo a una iglesia docente. Y por eso el concepto de fe se pierde si no hay una iglesia docente con la ayuda del Espíritu Santo para mantener en su exactitud todo aquello que hemos recibido de Cristo a través de los apóstoles. Por eso el concepto de fe católica no es el concepto de fe protestante. Para los protestantes la fe es más que nada un sentimiento.
y no tiene pruebas. Nosotros exigimos pruebas de la fe. Exigimos que haya pruebas de que esto lo dijo Cristo, que lo transmitieron los apóstoles y de que Cristo prometió infaliblemente la asistencia del Espíritu Santo para mantener esa enseñanza incólume a lo largo de todos los siglos. Una vez que tenemos esta base lógica, entonces es también de suponer que lo que Dios nos enseña directamente no va a ser algo que elimine mi trabajo de estudio de la naturaleza. La fe no me va a enseñar nada de ciencia jamás. Solamente me va a enseñar lo que me lleva a acercarme a Dios y a cumplir su plan y cumplir su voluntad. Cuando de vez en cuando me ha ocurrido, alguien me dice que ha tenido una revelación privada y que le dicen el tamaño que tiene el universo, digo yo, pues, eso ya descartado por completo. Dios no va a hacer una revelación a nadie para cosas que no tienen que ver con el plan de Dios y el llevarnos hacia Él. Una vez que tenemos la fe como dada a través de Cristo, comunicada con los apóstoles, ratificada por la Iglesia, entra en juego un segundo significado de la palabra fe, que lo usamos en la vida diaria cuando uno dice, por ejemplo, yo tengo mucha fe en este médico. ¿Ah? ¿Va a aprender usted mucha anatomía del médico? No. Lo que voy a hacer es fiarme de él, porque tengo la certeza de que lo que él me sugiera va a ser útil para mí. Entonces esta fe no aumenta mi conocimiento, sino que me da una razón para un acto de mi voluntad libre. Y en ese sentido es en el que podemos decir que la fe es un acto meritorio. El conocer algo no es un acto meritorio. Lo único que puede ser meritorio es un acto de la voluntad libre. Pero esa voluntad libre, habiendo conocido la enseñanza de Cristo a través de los medios que Él dejó para dárnosla, me lleva a decir que voy a poner mi vida de acuerdo con esas enseñanzas. Y con la gracia de Dios lo hago. Y entonces es un acto meritorio de mi voluntad. No afecta para nada ya al contenido de conocimiento. Y una vez que he hecho esto, entonces, hablo ahora de una persona que llega al cristianismo desde fuera del ámbito cristiano, pido el bautismo. Y entonces se me da la fe como virtud teologal, que no aumenta mi conocimiento, que no me da mérito alguno, sino que la fe como virtud teologal es una especie de injerto de divinidad que da al ser humano la capacidad de ganar vida eterna con la gracia santificante que se le da en el bautismo. De modo que esa nueva fuente de actividad, por eso le llamamos virtud, es la que convierte todas mis acciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios en méritos para la vida eterna. De modo que tenemos tres significados de la palabra fe que se complementan, pero que no deben nunca olvidarse, son tres significados distintos. Conocimiento recibido, decisión libre de poner mi vida de acuerdo con ese conocimiento y gracia santificante que da ese valor sobrenatural a mis acciones. De esta manera podemos hablar entonces ya de la fe con la acepción, con el significado adecuado en cada caso. Impresionante esta exposición del padre Carrera, Miguel, ¿eh? Sí, señor. Verdaderamente impresionante. Seguro que ahora ya te da como reparo hablar. Don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, le escribe al conde de Montalembert, uno de los grandes intelectuales
de la época y le escribe la siguiente frase que ha pasado a la historia y que ha sido objeto de mil indagaciones e inquisiciones. Mi conversión a los sanos principios se debe en primer lugar a la misericordia divina y a continuación al estudio profundo de las revoluciones. Como se me ha preguntado a mí, yo no soy un converso, no tengo que decir que mi fe es una gracia inmerecida de la providencia, pero como no soy un converso, tengo que decir a continuación que mi fe se ha mantenido por la familia, por la sociedad, por el ambiente en el que me he desenvuelto, y luego ya, si hay una peripecia personal, porque está la hay en todo, pues yo podría decir que el estudio profundo de las revoluciones también ha tenido su parte en el mantenimiento y perseverancia de mi fe. Y al igual que le ocurrió a Donoso Cortés. No pretendo, líbreme Dios, hacer ningún tipo de parangón. No, pero yo creo que el estudio de las revoluciones efectivamente ha robustecido tu fe, indudablemente. Miguel Ayuso nos estaba dando las razones de su fe, y mencionaba en primer lugar una gracia inmerecida de la omnipotencia divina, pero mencionaba también, junto a otros factores naturalmente que han poblado su biografía, una familia, una transmisión de la fe a través de las personas que han contribuido a su formación. Mencionaba en célebre frase de Donoso Cortés el estudio de las revoluciones. Y después de esta exposición todavía quería hacer una pequeña precisión más. Sí. Bueno, esto del estudio de las revoluciones viene a cuento de que en mi vida tuvo una importancia decisiva el encuentro con un conjunto de personalidades extraordinarias, desde Eugenio Vegas Latapié, el fundador de Acción Española, Juan Vallet de Goytisolo, el gran jurista, a Rafael Gambra, filósofo finísimo, a Francisco Elías de Tejada, historiador del pensamiento político, a don Álvaro Dors, profesor de Derecho Romano, una serie de personas con las que yo descubrí el magisterio intelectual y que realmente me condujeron incluso en lo que es una especie de acogida humana, en lo que es la fraternidad de una comunidad. Pero yo quería hacer una segunda observación todavía respecto a las dificultades que plantea la pregunta que habéis hecho. ¿Por qué creo? ¿Cuáles son las razones de mi fe? La primera ya ha quedado esclarecida, pero la segunda es que, en realidad, a la luz de lo que ha dicho el padre Carreira, quizá la pregunta relevante no es solo por qué creo, sino más bien lo que creo, o por qué creo lo que creo. Y no es un galimatías. Es decir, la fe no es la creencia simple, creencias hay múltiples. Pero la fe católica, no es una creencia cualquiera, es un asentimiento cierto a lo que Dios nos revela y a través de la Iglesia nos propone. Y esto, para que lo creamos, esto que es la definición del viejo catecismo, centra el problema de una manera nitidísima, porque excluye la confusión de cualquier creencia con la fe. Allí están los aspectos intelectuales, porque la fe es un obsequio racional, como decían los clásicos. Ahí está el aspecto de la voluntad, porque formalmente es un acto de voluntad. Y ahí está un gran tema que yo ahora en cambio solamente dejo apuntado, pero que también el padre Carreira ha apuntado, que es que el fundamento de la Iglesia no puede ser otro que la fe. Cuando la fe se quebranta, se resquebraja, deja de ser vivida de una manera unitaria por ese cuerpo místico de Jesucristo expandido y comunicado que es la Iglesia, pues que es lo que de alguna manera ha ocurrido en los últimos decenios, al menos en parte, entonces se suscitan grandes dificultades, porque efectivamente hay que buscar una sustitución de esa fe interpretada y a la que debemos obediencia en virtud del magisterio infalible del Sumo Pontífice, en los términos definidos por las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano I, y a veces se confunde con lo que son otro tipo de orientaciones del Sumo Pontífice a las que debemos obediencia, pero no en virtud de la fe, sino en virtud de la virtud de religión, que es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, en fin, esto ya nos daría lugar a otra serie de consideraciones. Querida Carmen, pues te lanzo la pregunta, ¿por qué crees o por qué crees lo que crees? Como apuntaba ahora Miguel.
Bueno, yo a la pregunta porque creo, respondo simple y llanamente, creo porque quiero creer. Es decir, y es verdad, de nuevo me remito aquí a todo lo que ha explicado el padre Carreira. Yo he recibido la fe en el bautismo como un don, ¿no? Y eso lo llevo dentro y lo he llevado siempre dentro y por eso he podido querer, después creer, ¿no? También he recibido el testimonio de mi familia y he crecido en un ambiente pues religioso, muy sencillo, de una fe muy sencilla, muy ruda, quizá, muy poco erudita, pero elemental, pero o sea, sincera y verdadera, ¿no? Y firme. Pero a pesar de todo, yo he tenido muchísimas etapas en mi vida en las que no he querido creer, ¿no? En ese testimonio que he recibido de otros de fuera, ¿no? También me ayudó en un momento de mi vida concreto, en una etapa, pues, de una manera particular, pues, una experiencia de enfermedad y de dolor que tuve que vivir en el hospital, bastante dura para toda la familia, una prueba, y fue precisamente en la prueba, en el dolor y en el sufrimiento, incluso en el haber vislumbrado de cerca la muerte, ¿no? Y si yo me muero ahora, ¿qué pasa de mi vida, no? Entonces, ha sido precisamente ahí donde, bueno, pues he descubierto a Dios, curiosamente, ¿no? Entonces, esto no implica tampoco que no tenga dudas y noches y etapas de fe oscura, decir, ¿pero dónde está Dios? A mí fue precisamente el tema del dolor y del sufrimiento lo que me ayudó a convertirme, realmente una conversión a Dios. Y por eso estoy aquí hablando de Dios, porque, bueno, pues porque he querido creer. Creo que has dicho dos cosas importantísimas, que no deben ser descuidadas, porque si no parece como que la fe es un camino de rosas, ¿no? Que tu fe nació del dolor, del sufrimiento, creo que eso es importantísimo. Y que en la fe hay noches oscuras, que en la fe hay dudas, que en la fe hay sinsabores, ¿no? Porque creo que ocultar estas dos realidades puede conducir a hacer creer a la gente cosas que son falsas, ¿no? Y creo que está muy bien que lo hayas dicho, porque además yo me identifico mucho con esto que has dicho, ¿no? Yo creo que precisamente porque Dios quiso sufrir por nosotros, creo que de forma muy especial nos quiere cuando sufrimos, y creo que se nos hace más cercano cuando sufrimos. Y por otra parte también, del mismo modo que Él padeció en las tinieblas terribles de Viernes Santo, ¿no? Pues creo que nosotros en nuestra fe también tenemos noches oscuras y tenemos que acogernos a esa gracia inmerecida, ¿no? Para que las heridas de nuestra fe queden restauradas. Don José Antonio. Vamos a ver. Yo, recalcando un poco lo que había dicho el padre Carreira, efectivamente, solamente de paso, la fe tiene tres dimensiones, que son lo que creemos, el credo, ¿no? O el catecismo desarrollado. Después hay una dimensión razonable, ¿por qué creemos? ¿No es cierto? Una dimensión de racionalidad. Ahí están los milagros, ahí está la resurrección de Cristo. De los milagros hemos hablado suficientemente, ¿no? De la resurrección de Cristo tendríamos que hablar también. Dedicamos un programa entero, don José Antonio, no lo olvide, en el que estuvo usted, por cierto. Y después hay otra dimensión que es la gracia. La fe es un don de Dios. Porque aunque yo llegué a tener una certeza racional, a través del estudio que yo he podido hacer, yo la resurrección la estudié, a mi modo de ver, a fondo. Porque si Cristo no ha resucitado y no hubiera llegado a la certeza racional del estudio de que eso es un hecho histórico, yo no estaría aquí. Es decir, mi fe tiene una base racional, pero no basta. Porque aunque tenga yo las razones y los milagros, me puede pasar lo que Alexis Carrel, una lucha interior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque me juego el tipo, porque tengo que cambiar de vida. Y entonces ahí es donde entra la gracia, es la dimensión sobrenatural de la fe. Y es decir, en la fe tenemos que ser enormemente racionales y enormemente niños, las dos dimensiones a la vez. Con la razón, si yo no tuviera la certeza de la resurrección de Cristo, repito, yo no estaría aquí. Ahora bien, indudablemente después necesito la gracia de Dios para que me saque de las situaciones ante mi miedo, ante mis dudas. Ahí es donde entra la gracia y la oración sencilla. En último término, pues tenemos que creer como cree un niño, ¿no es cierto? Es decir, abandonarnos a la atracción interior de la gracia. Y dicho esto, ¿por qué creo yo?
Pues por dos razones fundamentales. ¿Por qué creo como cristiano? Porque es la única religión que viene de arriba, que viene de Dios. Las otras religiones vienen de la iniciativa humana, ¿no es cierto? ¿No? Un hombre, Mahoma, o quiere fundar una religión, la funda. Pero nosotros tenemos ciertamente la certeza de que Dios ha venido a nuestro mundo por la encarnación de su Hijo para liberarnos del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Y tengo que decir una cosa muy clara, del pecado, del sufrimiento y de la muerte solamente me libera Jesucristo. A mí no me libera Mahoma de eso. Mahoma es impotente ante el pecado, ante el sufrimiento y ante la muerte. Cuando hablo del pecado me acuerdo siempre de Chesterton cuando se convirtió, él era ateo y se hizo anglicano, lógico porque era inglés, pero luego se hizo católico y dijo, estoy seguro que me van a preguntar en todas partes por qué me he hecho católico. Ya lo tengo pensado. Pues porque este es el único lugar donde se me perdonan los pecados con la garantía de Cristo. Esto está muy bien dicho, ¿no es cierto? ¿No? Nos libera del sufrimiento. Una madre que me dice, yo no puedo creer porque tengo un niño pequeño con cáncer. Y yo, mire señora, si ese niño debiera tener cáncer durante toda la eternidad, yo tampoco creería en Dios. Pero es que ese niño va a ir al cielo donde no va a tener cáncer. Y en ese Dios yo creo. El sufrimiento no tiene la última palabra desde la resurrección de Cristo. Y la muerte tampoco. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Cantamos en Pascua. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Entonces, ciertamente, yo estoy por estas dos razones dentro del cristianismo. Y quisiera añadir una cosa, y es que estoy asombrado de la cantidad de conversiones que está habiendo en estos últimos tiempos de científicos y hombres de pensamiento al cristianismo. El último libro que he leído es de un inglés, Anthony Flew, era el mayor ateo que había en Inglaterra. Ese hombre arremetía a todo el que creía en Dios. Se ha convertido y ha escrito un libro que se titula There is a God. Lo han traducido al cristianismo, al español hace poco, Dios existe. Y entonces pues ha habido una serie de conversiones en Inglaterra, muchísimas. Todos conocemos a Carl Lewis, a Chesterton, ahora viene un periodista famoso, Matt Jorich, un poeta como Hopkins, Graham Greene, Graham Leonard era el obispo anglicano de Londres y se ha hecho católico. Y Lady Di y la duquesa de Kent y personajes en Estados Unidos se han convertido, usted lo conocerá, Collins. Collins es el que ha desarrollado todo digamos, la extensión del genoma en todas sus particularidades con un grupo de científicos, de 100 científicos ayudados por ellos. Y dice, esto es un milagro, que todo lo que es el hombre esté escrito, ¿no es cierto?, en el código genético. Decir que esto ha ocurrido por al azar es una estupidez. Ya Crick, que fue el descubridor junto con Watson del genoma humano, dijo, yo cuando veo el genoma humano tengo la impresión de que esto es un milagro. Bueno, se ha convertido Collins, se ha convertido en Estados Unidos Scott Hahn, el mayor teólogo calvinista, se convirtió César, el que tiró la bomba atómica en Nagasaki, 1945. El 48 ya se había hecho católico, quizá por el peso mismo de la conciencia. André Froissart, un judío como él, quisiera hablar de él, pero no tengo tiempo, pero judíos, Lustiger, otro judío de francés que se convierte en el arzobispo de París, Edith Stein. Para mí, lo más emocionante de las conversiones de todos estos años, hablando de judíos, Rafael Stern, otro también, el rabino de Roma, Zoli. Es decir, e incluso en Italia pues, se ha convertido Vittorio Messori, un hombre de pecados italianos. Yo no voy a decir cuáles son, pero él los describe en su libro, ¿Por qué creo?, con una humildad impresionante. Yo aquí no los voy a citar, el que tenga curiosidad que lo lea. El libro se titula ¿Por qué creo? Pero Mondadori, el de la editorial Mondadori, que era un hombre de buena vida, italiano también se ha convertido. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se convierte esta gente? Pues porque al final, si estudian y buscan, van a tener que elegir entre Dios o la nada. O Dios existe, o si no se entiende el orden de este mundo, o Dios existe y no podemos comprender cómo el hombre trasciende a la pura materia, o Dios existe y no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, y ahí hay que hacer una elección. Mientras que nuestra juventud
pues está pues, en medio del sexo, en medio de la droga, del alcohol. Pero yo creo que también en esa juventud de nuestros fines de semana que se mete ahí, ese alcohol y droga, todo eso también nos habla de Dios. Yo trato con la juventud, trabajo mucho con ellos, indudablemente pues se meten en el alcohol y en la droga porque tienen que perder la propia conciencia. Porque es que tienen que perderla, porque si no se encontrarían con un vacío que llevan dentro inmenso. El hombre tiene una sed de infinito, el hombre tiene una sed de verdad, el hombre tiene una sed de generosidad, y la felicidad no se puede comprar. Lo decía Víctor Frankl muy bien, este no es un converso judío, pero creía la fe judía toda la vida. Decía, todo hombre necesita una razón para vivir, una razón para amar, una razón para sufrir y una razón para morir. Y cuando el hombre no tiene esta razón de tipo trascendente, enferma de angustia, que es la enfermedad de nuestro tiempo. Y entonces decía, ¿qué es la felicidad? La felicidad, decía, no se puede buscar nunca directamente. La felicidad solamente puede venir como consecuencia de dar lo mejor de nosotros mismos por la verdad. Qué bien dicho está eso. Yo terminaría aquí, entendido que nuestra juventud quizá, yo cuando trato con los jóvenes empezamos por ahí, por la sed de infinito y de verdad que el hombre tiene en el corazón, y nos ponemos enseguida de acuerdo. Todavía más que el alcohol y la droga hay una cosa que aparta más de Dios, que es el dinero. El dinero que en el Evangelio se contrapone directamente a Dios, ¿no? Y lo que se puede comprar con dinero, digámoslo así, que ahí entrarían el alcohol y las drogas. Y yo creo que el dinero es la principal causa, en primer lugar, de las herejías que se producen en el seno de la cristiandad. Esto ve lo que lo ve muy claramente, ¿no? En el caso del protestantismo, ¿no? Después de las intervenciones de Carmen, Miguel y don José Antonio, me resta por preguntarle al padre Carreira, también por las razones de su fe. Y yo creo que puedo decir, como todos tenemos una experiencia semejante en ese caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema de vida satisfactoriamente humana, de valores, de esperanzas, una vida que tenía sentido. Yo creo que para mí la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo, y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental,
en el protestantismo no hay concepto de verdad, solo hay opiniones y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar con la asistencia infalible del Espíritu Santo, perdonar pecados con una potestad que Él les dio. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso yo no veo salida lógica posible. Y, naturalmente, tengo que decir también que si Dios quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en modo alguno. Por lo tanto, no puede darse una cristiandad real si no es con una iglesia docente, con la ayuda del Espíritu Santo, para que no caiga jamás en un error. Si uno se olvida de esto, el cristianismo se convierte simplemente en otra disquisición meramente de valor humano. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted, eso es evidente. Solamente añadir un poco unas consideraciones sobre el origen del luteranismo. Si somos claros, Lutero tenía un problema de castidad tremendo. Yo hablo castellano. Él dice en muchísimas ocasiones que la concupiscencia es invencible, que un seglar soltero no puede vivir la castidad, solamente se puede vivir en todo caso dentro del matrimonio. Tenía una angustia interior porque caía constantemente en el pecado. Un dato simplemente, su primer libro escrito, el comentario a la Carta a los Romanos, en latín, habla de las distintas formas que hay de masturbación. Entonces eso lo tenemos que decir, nos da vergüenza decirlo, pero es la realidad. Entonces dijo, el hombre está corrompido por el pecado original, llegó a exagerar la doctrina del pecado original, y entonces yo me justifico por la fe. Si yo en medio de mi pecado confío en Dios, entonces Dios no me imputa los pecados, pero yo sigo siendo pecador. Yo le diría a Lutero, si usted cree en el perdón de Dios, desde la experiencia de la torre, das Turm Erlebnis. Allí tuvo una experiencia por la cual recordó lo que dice San Pablo en 1 Corintios 1, 17, el justo vive de la fe. Ah, yo me salvo por la fe. Yo me salvo por la fe. Es la fe la que, bueno, pues déjese usted perdonar por la fe. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a seguir pecando, ¿entendido? Y entonces continuó siendo pecado. Y entonces todo lo que es humano, todo lo que no sea la justificación de la fe, lo destruye con una coherencia tremenda. La razón y los milagros, fuera. La sucesión apostólica, fuera, porque todo lo que va de mano en mano, por la tradición se corrompe. No me queda más que la escritura. ¿Entendido? Y la Iglesia, yo no necesito la Iglesia, porque si me justifico por la fe, yo no necesito la Iglesia. ¿Entendido? Y fue una destrucción de todo. Y perdonen que yo sea así de claro, a través de un problema de castidad que él tenía. Pero es paradójico y llamativo y muy instructivo que de una debilidad, es decir, de un problema de debilidad que él tenía, construye
construye una creencia que al final lo que hace es ensoberbecer al hombre. Ahí está. Que se cree Porque que ya no necesita, que no necesita el perdón de Dios ante esas debilidades. A mí me viene un paradójico, muchacho con este problema. Yo me masturbo. Y yo, mira, tú sabes que eso es un pecado, se lo explico tal y que cual, tienes que dejarlo. Pero si vuelves otra vez, vienes a pedir perdón a Dios. Pero tú no puedes pactar con eso, ¿entendido? Y Dios te ayudará. Como sigas en eso, Dios te ayuda. Pero Lutero, digamos, no se dejó perdonar por Dios. Sabía que iba a seguir pecando, era un obseso en ese sentido, y ese fue el problema. Lo que pasa que, claro, nadie se atreve a decirlo. Das Sturm Erlebnis, que tuvo allí la experiencia de la torre. Y hay que decir que Dios además perdona eso 2000 veces, si hace 2000 falta, ¿no? veces. 70 veces 7. Pero hay que ponerse de rodillas para pedir perdón. Sí, Es decir, nos salva la humildad ante Dios, el pedir perdón ante Dios, ¿entendido? En el fondo era un problema de soberbia, yo no voy a cambiar, entonces lo cambio todo para adaptarlo a mi situación. Bueno, está muy bien esta observación, que es, si se quiere, puede resultar un poco fuerte, pero que creo que es muy instructiva. No es tan Miguel. No es tan paradójico que de una debilidad se construya un sistema, ¿eh? Yo creo que esto es un sistema de soberbia humana. Sí, pero es una regla que empíricamente a lo largo de la historia podríamos encontrar otros muchos casos. Yo tengo un sacerdote argentino, gran amigo y muy ingenioso, que tiene un poco en chufla unas reglas de la hermenéutica, principios básicos de la hermenéutica. Y la primera regla de la hermenéutica es: todo es autobiografía, ¿no? Y en muchas ocasiones hay algo de esto, en muchos constructos intelectuales todo es autobiografía. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que acabo de escuchar al padre Carreira y a don José Antonio Sayés. Lo que ocurre es que esto que ellos han dicho, aclarando magníficamente las debilidades y los errores del protestantismo, debe ser completado con una consideración que ellos conocen. No es que no la han hecho porque es obvia, pero yo quiero, pese a que es obvia, explicitarla. Y es que el protestantismo es el que ha modelado el mundo moderno. Es decir, ese error que con gran tino acaban de precisar y de denunciar es el que ha modelado culturalmente el mundo en el que vivimos. Primero, a través del mundo institucional. El Estado moderno es de origen protestante. Como es de origen protestante el derecho subjetivo, de donde deriva la categoría de los derechos humanos. Como es protestante el capitalismo. Como es protestante la secularización. Los grandes fenómenos que caracterizan el mundo moderno son de matriz protestante. Es verdad que esa matriz protestante, que es racionalista, pero ese racionalismo, el racionalismo es irracional finalmente, porque tiene una matriz gnóstica. Este es uno de los grandes temas. Lo que ocurre es que ese mundo protestante entra en el mundo de la Iglesia Católica a través del modernismo. Cuando San Pío X, en Pascendi, en 1907, dice que el modernismo es el sumidero de todas las herejías y empieza a examinar cuáles son las grandes tesis, primero filosóficas y luego políticas del modernismo, las tres grandes tesis que enuncia son el agnosticismo, no se puede alcanzar verdad, un poco la inmanencia vital y... A ver, ¿cuál es la tercera gran tesis? Bueno, pues el subjetivismo, que va ligado, evidentemente va ligado a las dos anteriores. Claro, ese modernismo es que se infiltra en la Iglesia Católica y que se expande con gran fuerza en la Iglesia Católica, es de progenie protestante y hiere en el fondo la cultura católica. En muchas ocasiones la fe católica sobrevive milagrosamente en medio de ruinas de la cultura católica que ya no apoya a esa fe católica. Las mediaciones humanas de esa fe se destruyen. Y claro, el principio fundamental de la teología católica expuesto por Santo Tomás en la cuestión primera de la Suma Teológica, gratia non tollit naturam sed perficiteam, la gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona, en nuestros días... Se tropieza con que ya no hay naturaleza. En primer lugar, que no hay naturaleza, porque la naturaleza queda destruida. Pero en segundo lugar, o queda sustituida por un constructo racionalista.
creo que ya no es la naturaleza. Pero en segundo lugar, por el otro lado, se convierte en un fideísmo, que es otro gran problema y otra gran tentación. La cultura católica se desenvuelve en nuestros días, se mueve entre dos grandes errores, que además en el fondo convergen y se retroalimentan y se autoalimentan, que son por una parte la destrucción de la ley natural y la omisión de la ley natural, y por otra parte el fideísmo convertido en un sentimentalismo en el que la fe católica pues es un puro sentimiento. Entonces eso destruye profundamente la fe. Y esta es la gran tragedia. Esto se ve en todo, se ve en la teología, se ve en la filosofía, se ve en la moral, se ve en la liturgia. Todas las grandes reformas litúrgicas últimas tienen un fondo también de esto. Y de nuevo Peggy. Peggy es un autor interesantísimo. Es que últimamente he estado un poco hecho una nueva inmersión peguillana después de muchos años sin leerlo. Y me encontré con una cita feroz en la que dice que el mundo moderno es moderno en todo y por tanto es anticristiano en todo, y que allí donde hay restos de cristianismo o de cristiandad, el gran golpe maestro de Satanás es modernizarlo. Una requisitoria contra el mundo moderno que recuerda a la de Pío XII en el último consistorio en 1914, cuando dijo con claridad que la conciliación con el mundo llevaba a la pérdida de la fe. A la pérdida de la fe, de una manera tan tajante, ¿no? Y que cuántos navegantes, cuántos pilotos y cuántos capitanes se habían dejado engañar. Pío XI. Pío X. El último discurso que yo creo escribió. Y termina Peggy, he mezclado a Peggy con San Pío X, y termina Peggy: cuando hay un eclipse todos estamos a oscuras. Y esta es la tragedia de la cultura católica y en buena medida en nuestros días. Producto de esa invasión protestante, de la cultura protestante, que ha destruido la cultura católica en su raíz. Bien, y este fenómeno que has descrito, con tintes quizá demasiado negros, pero que describe un fenómeno real, que esas mediaciones que todos habéis recibido, porque cuando habéis descrito la razón por la que creéis, todos habéis aludido a que habéis crecido en un medio que facilitaba que la fe llegase hasta vosotros, ¿no? Sin embargo, claro, hoy en día muchos jóvenes no creen, sobre todo porque esas mediaciones han sido destruidas, y porque la gracia ya no puede actuar casi sobre su naturaleza, porque su naturaleza ha sido aplastada, ha sido reducida a escombros. Entonces, en esa circunstancia que es la presente, ¿puede así y todo florecer la fe?